día de hoy, compartiendo algunos puntos de vista y algunas ideas en torno a un aspecto fundamental del proceso penal, como es la estructura del proceso, su relación o cómo se desarrolla a través de la oralidad. Y aquí nos vamos a concentrar, desde ya llamo su atención, en el eje fundamental, en la nuez del proceso penal, que es el hecho jurídicamente relevante, el hecho que se va a enjuiciar. Y como prolegómeno quisiera decir algo. Yo le mencionaba en el intermedio del doctor Ramiro Bejarano que cuando ustedes lo escucharan, yo haciéndome las de brujo, podrán llegar a pensar que el doctor Ulises, el doctor Ramiro Bejarano, el doctor Parra y yo nos sentamos en una especie de concierto para conferenciar y ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir, porque estoy viendo que si en el ámbito del derecho civil llueve, pues en el derecho penal no escampa. Y el problema casi que de forma transversal es el mismo. No es la norma, sino es la disposición que tiene el intérprete frente a la norma. Es un tema de cultura jurídica, es un tema de capacidad hermenéutica. Y quiero empezar por hablar de algunas verdades y de algunas mentiras que se han tejido en torno a la oralidad. Hacer unas precisiones sobre la oralidad. En el sistema penal acusatorio ya hemos trasegado 15 años, desde la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, con el sistema oral, y aún después de 15 años, yo sé que en otras áreas es mucho más reciente, pero aún después de 15 años, no se ha logrado atemperar y decantar en debida forma lo que eso significa. En ocasiones vemos situaciones donde uno dice, hombre, pareciera que estamos apenas con 2 meses de implementada la oralidad. Y entonces aquí se han tejido varias, digámoslo así, mitos. Uno, es que la oralidad entonces a mí me va a relevar de prepararme para las audiencias. Yo llego a la audiencia a ver qué ocurre. Falso, absolutamente falso, y es justamente todo lo contrario. Un sistema oral es mucho más exigente, exige una mayor preparación y sobre todo exige una capacidad de previsión de los intervinientes para poder, entre comillas, adivinar con qué me puede salir la contraparte de la audiencia. El doctor Prieto mencionaba que en el proceso laboral se ve casi que de un avance cuántico, un avance de ir y volver, saltar. En el proceso penal hay quizá una estructura un poco más rígida, ya la vamos a examinar brevemente, pero eso no impide que, por ejemplo, una audiencia cambie de naturaleza. Entonces, puede que yo esté preparado para afrontar una audiencia, valga la redundancia, preparatoria, y yo llegué allá con mi petición de pruebas muy juicioso y muy contento, y allá al inicio me dice la fiscalía, yo soy la víctima, supongan ustedes, y me dicen, doctor, es que vamos a cambiar la naturaleza de la audiencia a una preclusión. Entonces, ¿eso qué impone? No solo capacidad de previsión, mayor preparación, sino también desarrollar una especial habilidad para reaccionar ante las vicisitudes que se presenten. Y esto es lo que más ocurre, quizá, lo más previsible en el proceso penal es que ocurra lo que uno no prevé, ¿sí? Uno llega a una audiencia de juicio, contraparte, para no estigmatizar a nadie, que no se note lo litigante, la contraparte dice, uy, a mí se me olvidó descubrir una prueba, pero yo voy a intentar introducirla. Entonces allí trata de hacer un gol. Y si la contraparte no está activa y atenta, pues le meten el gol y la prueba queda introducida en el juicio. Falta de lealtad puede ser, pero también la falta de diligencia o esa negligencia de la parte puede habilitar el ingreso de esa prueba no descubierta. Cuando yo, por mi aquiescencia, simple y llanamente doy por conocida esa prueba de forma previa. O en la práctica de un testimonio, durante la fase del juicio surge un hecho imprevisto, un hecho que no se conocía, que jamás se había debatido. Yo voy allí con mi listado de preguntas que he trabajado y en las que no está contemplado ese hecho, esa situación. Pues, ¿qué me impone esta realidad? Que yo debo desarrollar una capacidad de reaccionar, una capacidad y una habilidad de redireccionar la estrategia defensiva
de mi posición de acuerdo al cambio de las situaciones. Eso es quizá una de las principales verdades de los sistemas orales. La segunda situación o el tópico que ha hecho también un camino perverso, y es que con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio o la oralidad, algunos dijeron, no, pues que ya con la oralidad no va a ser necesario conocer la dogmática penal. ¿Para qué? La teoría del delito es un mundo y el derecho procesal lo es todo. Tampoco hay una afirmación más falsa que esta en materia de proceso penal. ¿Por qué señalo que es una falacia? Pues simple y llanamente porque el proceso penal está edificado sobre la base de un hecho al cual sometemos a unos filtros, que es el filtro de la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, llamémoslo filtros, categorías dogmáticas, categorías conceptuales, como queramos. Y entonces cuando yo estoy definiendo si un hecho tiene esas, puede ser calificado como típico, antijurídico y culpable, yo allí lo que estoy en realidad es aplicando conocimientos dogmáticos y de teoría del delito. Entonces, desde el inicio ya podemos ver que es falsa esa afirmación y, más que falsa, a lo que nos lleva este tópico es a afirmar de forma categórica y sin lugar a dudas que el sistema oral en materia penal exige una mayor y mucho más exigente formación académica en teoría del delito y en dogmática. Pensemos en lo básico, en el inicio, no en el inicio, pero sí en el momento en que se traba la litis, entre comillas, como hablarían los civilistas, donde se da la vinculación formal del procesado. La audiencia de formulación de imputación, si estamos hablando del proceso ordinario. Y allí la Fiscalía tiene la obligación de calificar el hecho. Y, por ejemplo, allí entonces tendrá que decirnos si el señor es autor, si es cómplice, determinador o interviniente. ¿Qué es eso? Dogmática. ¿Cómo determino yo qué categoría es qué? Pues conociendo la dogmática. O cuando se me dice que alguien tenía posición de garante y que infringió un deber de actuación. ¿Qué es eso? Dogmática del delito de omisión impropia. ¿Y qué me exige? Pues conocer los elementos del delito de omisión impropia. O vamos a lo básico, la adecuación típica de un delito exige sin lugar a dudas conocimiento dogmático. Entonces, con estos simples ejemplos podemos advertir cómo es absolutamente equivocado señalar que no debemos ya aprender teoría del delito y que eso queda para los que fuman porro, o bueno, me incluiría yo porque a mí me gusta la dogmática, que fuman porro y hablan de ciencia ficción. ¿Sí? No, porque fumé porro, no mira, o sea, bueno, ahí se generó como no sé, no importa, yo soy muy capo, ¿qué más? Y tercero, esto nos lleva a algo, y es que la oralidad exige una altísima carga de claridad, de precisión, de brevedad y de concisión. Y el doctor Ramiro Bejarano lo mencionaba. Entonces uno veía en el sistema escritural memoriales de 100, 200, 300, 500 páginas que arrancaban diciendo el derecho penal babilónico y en los romanos y en los griegos y en los sumerios. Entonces uno ahí decía, bueno, ¿y esto a qué va? Y para encontrar la nuez, la esencia, la quinta esencia del argumento, pues tocaban rebuscar muy bien en esos memoriales. Eso se acabó. Porque si yo llego a hablarle de eso a un juez, pues un juez sensato me va a decir, a ver, señor abogado, concretando, sí, papito, tenemos límites de tiempo. Entonces, acá hay hay dos componentes. Uno, las limitaciones de tiempo, pero dos, las limitaciones de atención. Si yo llego a un juez a hablarle de disparates o a hacer una narración inconexa, o si yo no sé jerarquizar y priorizar los argumentos, el más importante, el menos importante, ¿qué realmente no es importante? Pues yo voy a cansar al juez, o voy a cansar a la contraparte a la cual me interesa persuadir o captar su atención. Pero esto no significa, esta carga de claridad, precisión, concreción, no significa que estemos relegados de cumplir con la carga de argumentación. Es decir,
esto no implica ni nos lleva a un estado de mediocridad. Entonces, no, pues yo simple y llanamente denuncio lo que quiero y ya. No, porque el deber de argumentar es inherente a la postulación de cada uno de los intervinientes. Si yo postulo algo, pues debo acreditar o por lo menos exhibir los argumentos que respaldan esa postura. Hechas estas precisiones, entonces vamos a empezar a descender a un aspecto que, como lo advertí, tiene que ver con la estructura del proceso y el hilo conductor del proceso, que es el hecho jurídicamente relevante. Desde el punto de vista de la estructura procesal, tenemos que hoy por hoy, con la entrada en vigencia de la ley 1826 de 2017, pues podemos hablar de dos diferentes estructuras. Una en el proceso penal ordinario, otra en el proceso penal abreviado. Y cuando hablamos de estructura del proceso, ¿a qué nos referimos? A aquella secuencia lógica de actuaciones o de pasos, si lo queremos poner en términos más sencillos, cada una de las cuales es presupuesto básico e ineludible de las subsiguientes, y sin la cual no existe proceso penal. Sencillo. Si en el proceso penal no se produce, no se realiza la audiencia de formulación de imputación, no se puede realizar válidamente la audiencia de formulación de acusación. Sin la acusación no podemos avanzar a la audiencia preparatoria. Sin realizar y culminar la audiencia preparatoria no podemos avanzar hacia la audiencia de juicio oral. Y sin la audiencia de juicio oral no podemos realizar una audiencia de lectura de fallo. Es así de elemental. Son presupuestos lógicos. Entonces, esas 5 audiencias estructurales son las que acabo de mencionar: la imputación, la acusación, la preparatoria, el juicio oral y la lectura de fallo. Hay otras múltiples audiencias en el proceso penal, pero son audiencias accidentales, no estructurales, no son básicas. Por ejemplo, el proceso penal puede existir y avanzar con o sin audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El proceso penal puede existir, seguir y avanzar con o sin orden de captura. Y en ese orden de ideas, con o sin, consecuentemente, una audiencia de control de legalidad de la captura. Claro, cuando hay un capturado, pues sobreentendemos que necesariamente deberá realizarse ese control, pero no es obligatorio que yo capture para habilitar, abrir la puerta a la imputación, ¿correcto? Entonces se trata, el proceso penal, debemos entender, es un modelo progresivo escalonado. Y en el proceso abreviado, en el proceso penal abreviado, que recuerden ustedes, eliminó la audiencia de formulación de imputación y lo que hizo fue refundir en la audiencia denominada concentrada lo que en el proceso ordinario es la acusación y la preparatoria. Entonces, en el proceso penal abreviado, como consecuencia, tenemos que son 2 las audiencias estructurales que constituyen las bases fundamentales del procedimiento abreviado. Uno, la audiencia concentrada, donde luego de haberse corrido traslado del escrito de acusación por fuera de la sede de la audiencia, pues se formalizará la acusación, se tramitará todo lo relacionado con impedimentos, recusaciones, incompetencia, nulidades. Y la audiencia, el trámite correspondiente al debate sobre las pruebas que se introducirán, es decir, la audiencia preparatoria. Y luego viene la audiencia de juicio oral, donde se refunden la práctica de pruebas y la decisión, una vez culminada la práctica de pruebas. Y entonces vemos aquí que debemos aplicar o reconocer unos requisitos que deben observarse en la audiencia de formulación de imputación y en la acusación, más que en la audiencia, que la imputación y la acusación deben contener. Estoy hablando del ordinario, y deben entender ustedes pues, que cuando yo me refiero a imputación, en el proceso abreviado nos estamos refiriendo a la acusación. Y acá debemos tomar como punto de partida, frente a los requisitos, que tanto la imputación como la acusación, como actos procesales, deben estar edificadas sobre 2 pilares fundamentales. Si no se dan esos 2 pilares, no existe una imputación y una acusación válida. El primer pilar es lo que se denomina técnicamente la imputación fáctica, que es que los hechos que se le atribuyen al procesado.
Y el segundo pilar es la denominada imputación jurídica, que es la calificación típica o jurídica que se le da a esos hechos por parte del acusado. Fiscalía General de la Nación, o si estamos hablando del acusador privado, pues el acusador privado. Y el doctor Jairo Parra esta mañana mencionó el tema de los estándares de conocimiento. Aquí quizá hay una diferencia entre la imputación y la acusación. O sea, la imputación se exige una inferencia razonable de autoría y participación. Para la acusación, para proceder a acusar, se requiere que los elementos de prueba nos ubiquen en un grado de probabilidad de verdad. Pero al margen de las diferencias, quiero hablar de las convergencias, del hilo conductor. ¿Y cuál es el hilo conductor? Lo que en la ley procesal penal se denomina los hechos jurídicamente relevantes. ¿Y eso qué significa, esa expresión? Bueno, es una expresión en torno a la cual, desde el inicio del sistema, ha habido profundas discusiones en los procesos sobre cuáles son las cargas que debe cumplir la Fiscalía General de la Nación al momento de formular la imputación y la acusación. Y ese vacío vino a ser clarificado, o por lo menos se trazó una senda a través de una línea jurisprudencial que se consolida y, digamos, de una forma muy clara y didáctica, se exhibe en una decisión de la Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de febrero de 2019, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar, donde se trazan unas directrices muy claras para conceptualizar lo que es un hecho jurídicamente relevante. Y entonces yo arranco por mencionar lo que no son los hechos jurídicamente relevantes. No son hechos jurídicamente relevantes, paréntesis, algunos vicios del sistema antiguo, ¿cierto? La simple enunciación de la actividad de investigación. Entonces, es común observar imputaciones o acusaciones que dicen: la Fiscalía General de la Nación recibió noticia criminal suscrita por Pepito, le libró al policía judicial 5 órdenes, el policía va por las órdenes, tomó 5 entrevistas, acopió los documentos, y al final de las 5, 10, 15, he conocido en el ámbito profesional acusaciones de 180 páginas donde uno al final dice: bueno, ¿y cuál es la conducta que le atribuyen al acusado? ¿Sí? No, que es que acá se determinó que hubo una serie de hechos, pero ¿y cuál es el hecho que le están atribuyendo? Eso no es un hecho jurídicamente relevante, describir lo que se ha hecho a nivel investigativo. Tampoco es un hecho jurídicamente relevante resumir o extractar o mencionar o señalar o valorar las pruebas. Los elementos materiales de prueba que tiene la Fiscalía en su poder. ¿Qué sí es el hecho jurídicamente relevante? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener ese concepto de los hechos jurídicamente relevantes, que, reitero, son la base, el pilar fundamental, el hilo conductor del proceso penal, y que tienen un entronque directo con lo que ya vamos a mencionar, el principio de congruencia, como manifestación del derecho al debido proceso y sobre todo de la garantía de defensa? Los hechos jurídicamente relevantes, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, deben cumplir o satisfacer algunas exigencias. 1, describir claramente en lenguaje comprensible la conducta que se atribuye. Esas imputaciones farragosas, oscuras, nos llevan a lo que se denomina la anfibología en la formulación de cargos. Y la anfibología en la formulación de cargos constituye un vicio que genera nulidad en la formulación de los cargos, bien sea desde la imputación o desde la acusación, según el caso. En segundo lugar, además de esa descripción de la conducta, es la circunstanciación del hecho. Tiempo, modo y lugar. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Es lo básico y elemental. Tercero, la correspondencia de los hechos atribuidos con la calificación jurídica que se le otorga. Entonces vamos a un caso como de paradumis, pues. Pedro le dispara a Juan, esa es la imputación fáctica, ¿cierto? Y entonces en la calificación jurídica, la Fiscalía dice: sí señor, de acuerdo con lo visto, recordemos, Pedro le dispara a Juan, le atribuimos al señor Pedro el delito de homicidio
y tortura. ¿Y de dónde salió la tortura? No, pues es que lo puso a sufrir, ¿no? Pero si murió, duró 2 minutos agonizando, no importa, sufrió, entonces hay tortura. ¿Sí? Eso es una situación de falta de correspondencia. Y en los casos de intervención múltiple en el delito, o sea, de coparticipación criminal, pues, en los casos de intervención individual, pues debe responder la pregunta de quién lo hizo y cómo lo hizo. Y en los casos de intervención múltiple o de coparticipación, debe responder cuál fue el rol, el papel o el aporte delictivo de cada uno de los intervinientes. Si se pretende señalar que 15 personas o 12 personas formaban parte de una estructura criminal, pues no bastará decir que los 12 estaban vinculados a una estructura criminal, sino señalar también qué hacía cada uno de ellos dentro de esa estructura criminal. Claro, y aquí no es lógico tomar posturas extremas, ¿cierto? Ya hablamos de la postura extrema que viola el derecho a la defensa, que es la imputación oscura, frivológica, farragosa, tal. Pero tampoco podemos llegar al extremo de decir, bueno, señores fiscalía, porque usted dice que uno de estos personajes se puso de acuerdo con 11 más para cometer un número de delitos indeterminado, porque conformaron una BACRIM, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Entonces dígame, ¿a qué hora? ¿En la casa de quién se reunieron para tomar la decisión de montar esa empresa criminal? ¿Y cómo estaba vestido el acusado Juan Lanas? No, pues, esto es un extremo ilógico, ¿cierto? Que sería llevar al absurdo esos postulados de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué es importante de esa decisión de la Corte? No solo la conceptualización y delimitación del hecho jurídicamente relevante, sino que además señala, por fin, con sensatez, que los jueces tienen un deber de velar por el acierto de la calificación jurídica cuando aparezca ostensible que hay una violación de derechos fundamentales. ¿Correcto? Y esto no significa que exista control material, dice la Corte. O sea, el juez no debe hacer un control material sobre si la Fiscalía de verdad tiene comprobado o hay elementos de prueba para comprobar que el señor eso. Pero sí, en el plano del control de la audiencia, formal de la audiencia, pues debe verificar eso. Entonces volvamos al caso del homicidio de Pedro contra Juan, donde se le imputa a Pedro homicidio y tortura. Allí, por aparecer, digamos, al rompe esa situación de desconexión de la calificación jurídica con el hecho atribuido, ¿cierto? Porque sería distinto si la Fiscalía dice, Pedro amarró al señor Juan, lo amordazó y le empezó a quitar las uñas hasta que no le dieron información referente a donde tenía un dinero. Ante la negativa de Juan, le dio un tiro. Ahí sí estamos hablando de tortura de homicidio, ¿correcto? Entonces, si el juez advierte eso, pues tiene que intervenir, tomar un papel activo. Y todo esto, ya lo hemos mencionado, atiende a proteger el principio de congruencia. Que básicamente la congruencia se contrae a que la persona que sea condenada lo sea por los cargos contenidos en la acusación, no por otros cargos. Y cuando me refiero a cargos, ya vamos a ver que estamos hablando de imputación fáctica, porque hay varias dimensiones de la congruencia. La congruencia limita entonces el objeto de debate en el juicio. Es lo que guía o permite la correcta contradicción probatoria y busca proteger el derecho a la defensa. Entonces, la congruencia tiene 3 dimensiones. Uno, la personal, que es absoluta e inquebrantable. Que la persona imputada, acusada, sea la misma que es condenada. Yo no puedo condenar a alguien que no ha sido imputado, que no ha sido acusado. La congruencia fáctica, que tiene que ver con la identidad del núcleo fáctico o hecho jurídicamente relevante, también es absoluta e inquebrantable y debe existir entre la imputación, la acusación y el fallo. Una vez perfeccionada la imputación, yo no puedo modificar los hechos atribuidos. Y aquí abro un paréntesis, no quiero que se me malinterprete. La audiencia de formulación de imputación se puede realizar en una sesión o en varias sesiones.
Es decir, la Fiscalía puede llevar a un ciudadano a formular la imputación, pero tiene un espacio en el proceso ordinario, tiene un espacio de perfeccionamiento de la investigación, lo que se denomina técnicamente la investigación en sentido formal, donde puede adicionar la imputación. Entonces, encuentra un hecho, entonces, por ejemplo, encuentra una falsedad, le imputa al señor la falsedad, pero después encuentra que ese señor utilizó ese documento falso en un trámite ante un juez o ante una autoridad administrativa. Entonces puede llamar a una audiencia de adición de la imputación para atribuirle ese hecho nuevo, ¿correcto? Pero si además se encuentra que con ese documento engañó a una persona y obtuvo su dinero, puede luego adicionar esa imputación fáctica. Pero una vez termina la fase de imputación y se cierra la audiencia de acusación, el hecho es inmodificable, es inmutable y debe ser respetado ese núcleo fáctico porque es la piedra angular de la congruencia. Entonces tenemos congruencia personal, congruencia fáctica y por último lo que se denomina la congruencia jurídica o la calificación jurídica, que esta sí, a diferencia de la fáctica y de la personal, es flexible o relativa y las únicas limitaciones que tiene es que el juez puede condenar por otro delito, por un delito diferente al acusado, obvio. Estamos hablando de condenar por otro delito, nos referimos solo a la calificación jurídica. El hecho básico es el mismo, pero nos referimos solo a la calificación jurídica. Puede condenar por un delito distinto del acusado siempre y cuando el núcleo fáctico se mantenga inalterado, o sea, no agregue hechos frente a los cuales no existió debate. Y dos, que no se agrave la situación del procesado. Si es para degradar, procede cualquier cambio de calificación, siempre que haya sido debatido de fondo ese asunto. Entonces pensemos en que se formula imputación y acusación sobre donde la imputación fáctica es un acto de apropiación de unos recursos. Pensemos que ese es el hecho atribuido. En un primer momento, la Fiscalía califica el hecho como un abuso de confianza. Después, formula acusación señalando que es un hurto agravado por la confianza. Y en el juicio se prueba que el señor era servidor público y que el delito cometido era el peculado. ¿Allí qué debería ocurrir? Que el juez debería decir, bueno, vamos a ver, a comparar la penalidad de uno y otro delito, porque si el delito de peculado impone una situación más gravosa, pues yo no podré condenar por el delito de peculado. O sea, ¿cuál es la sanción que existe allí para el Estado? ¿Cuál es la corrección? Al momento de dictar el fallo, bien sea primera, segunda instancia, para evitar las desviaciones de congruencia, lo que se debe hacer es ajustar la calificación jurídica al hecho atribuido. Si ello implica absolver, pues se absuelve. Si ello implica condenar, pues se condena. Pero ocurriría diferente si, por ejemplo, el delito arranca con una imputación por peculado, se mantiene inalterado la acusación por peculado y durante el juicio se comprueba que el señor no tenía la calidad de servidor público, sino que era un particular y que ello implica una degradación de la responsabilidad, no de la responsabilidad, sino de la punición. Allí el juez sí podría condenar por un abuso de confianza calificado, sin lugar a dudas, siempre y cuando porque no se está agravando la situación de esta persona. Y entonces, esa posibilidad de cambiar la calificación jurídica, esa flexibilidad o la ductilidad de la calificación jurídica obedece a la dinámica del proceso. Simple y llanamente, temas como la modalidad de intervención, autor, cómplice, interviniente, determinador, o como la imputación subjetiva, si es doloso, culposo, preterintencional, puede variar por mor de la práctica de las pruebas en el juicio. Entonces, los problemas de congruencia, digamos que con ánimo previsivo, ¿cómo se evitan o cuál es la solución para evitar estas situaciones violatorias o posiblemente violatorias de la congruencia? Primero, la actuación diligente de la Fiscalía. En la confección de la imputación, en la confección de la acusación, ya lo mencionamos, la imputación se puede adicionar, pero en ocasiones las prácticas internas de la Fiscalía generan una cierta
agilidad, entre comillas, que no es agilidad, sino que genera problemas. Entonces dicen, no sé cómo, señores fiscales, pero ustedes tienen que hacer 30 imputaciones este mes. Y los fiscales salen a imputar lo que sea, y después dicen, uy, se me quedó esto por fuera, uy, faltó esto. ¿Y esto qué va a generar? Una sanción al final del proceso de la fiscalía. Vas a tener una decisión desfavorable. Segundo, la actividad de los jueces, el control judicial que debe ejercer el juez de garantías en la imputación para determinar que se cumplan los requisitos de los hechos jurídicamente relevantes, de la imputación fáctica correcta, de la imputación jurídica correcta. ¿Qué pasa si ese juez no cumple ese control? Pues que en la audiencia de acusación yo voy a poder solicitar la nulidad de la imputación. El control que ejerce el juez de conocimiento en la audiencia de acusación sobre la acusación, sobre el acto de formulación de la acusación, en los mismos términos. En tercer lugar, la actividad diligente de los demás intervinientes, que deben ser proactivos, advertir al juez y a sus contrapartes de esos posibles errores. Y con esto, para concluir, entonces vemos cómo esos problemas, esos vacíos que se presentan en la legislación, piensen ustedes en que esto fue una problemática que se mantuvo quizá por 10 años. ¿Qué es el hecho jurídicamente relevante? Muchos habrían dicho, pues reformemos la ley penal, la ley procesal, definamos qué es el hecho jurídicamente relevante. Esto lo que nos muestra es que las normas no son mágicas, que las normas no deben tener taxativa y expresamente la solución absolutamente a todo, que la eficacia del derecho, el impacto en la administración de justicia no depende ni de la inflación legislativa ni de la perfección normativa. ¿De qué depende el éxito y la correcta aplicación del derecho? Uno, de la capacidad hermenéutica, de la capacidad analítica de los jueces, los fiscales, procuradores, abogados litigantes. Y, sobre todo, que también lo mencionaba el doctor Ulises Canosa, de la aplicación de criterios de ponderación y razonabilidad durante todo el proceso. Esta es la única forma de racionalizar cualquier sistema procesal, porque de lo contrario estaremos abocados a una incesante e infinita reformitis hasta que pasen siglos de los siglos y no habrá una solución correcta si no entendemos que la solución la tenemos todos en la cabeza. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor.